y mueve el esqueleto. Lo que hace el diseño sonoro es básicamente apoyar todo lo que ustedes hicieron en la animación y llevarlo a un espacio creíble. Libertad de llevar al extremo, o sea, la fantasía nos permite utilizar sonidos que en un live action podrían sonar como ridículos, pero que aquí pasa perfectamente porque hace parte de ese universo sonoro que construimos. No sé, le querés meter algo de romance, pues lo puedes como manipular hacia ese lado por medio de la capa de la música, o si quieres que algo sea más divertido, la música también te puede dar como ese ingrediente extra. Y mueve el esqueleto. Bienvenidos a un nuevo podcast de animación para todo el mundo, este podcast en donde se aprende animación, pero que estamos haciendo aquí una serie sobre sonido, diseño sonoro, música, mezcla. Ya vieron a Daniel hablándonos un poquito de dirección, y este día tenemos a una invitada muy especial y obviamente al Burrito Music, fan de todo su trabajo, y vamos a hablar un poquito de la mezcla y el diseño sonoro. ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? Y para eso estamos aquí con Eli. ¡Bienvenida! Hola muchachos, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Tú qué haces? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Bueno, yo soy Elizabeth, soy diseñadora sonora aquí en Ultrasonido. Me encargo de darle como ese 50% de vida a las producciones audiovisuales a través del audio. Y el diseño sonoro es un proceso creativo muy interesante porque, como lo dije pues antes, le añade esa capa extra de realismo y de inmersión a las producciones audiovisuales, muy acompañado siempre pues como de la visión del director y de lo que se quiera transmitir pues en el contenido. Burro, ¿y vos qué? Contanos introducción rápida, pero si no lo aviso es que este man ya es una celebridad, hay que introducirlo. Pero... Bueno, mi nombre es El Burrito, Andrés Alzate, soy director de aquí de Ultrasonido desde el 2006. Y burro, vas a cumplir 20 años. ¿Qué vamos a hacer? 20 años. Tirar la casa por la ventana. Una fiesta con elefantes. Bueno, llegar yo en un elefante así a la fiesta. Espectacular, neto. Sí, ya casi 20 años trabajando en el mundo del audio, y básicamente el diseño sonoro y la mezcla son momentos muy importantes en la animación, porque como hemos venido diciendo en esta serie de podcast de audio, obviamente digamos que nosotros que estamos metidos 100% en el medio del audio, sabemos de la importancia del audio, pero muchas veces la persona que viene solo del visual, o a veces lastimosamente algunos clientes, no le ven esa importancia al audio. Entonces, como uno cree que es muy importante y lo tiene como muy claro, a veces se nos olvida que hay gente a la que hay que decirle, hey, mira, si tu producto audiovisual no tiene un sonido creíble, no tiene un sonido que esté dentro de los estándares para reproducirse, que traduzca en todos los dispositivos, que pueda traducir bien el mensaje que estás queriendo transmitir, y que sobre todo haga ver tu producto de alta calidad. Nosotros tratamos de hacer, pues de enseñarles a que así es que se debe hacer. Por ejemplo, han hecho estudios en los que ponen, huevón, ¿se puede decir huevón? Se puede. Listo. Ponen un video de baja calidad con un audio de alta calidad, y ponen un video de alta calidad con un audio de baja calidad, y el video de baja calidad con audio de alta calidad pasa la impresión de ser un mejor producto que el otro. O sea, cuando tenemos un audio de baja calidad, nos baja mucho el producto. De hecho, inclusive hablando de las plataformas, por ejemplo en YouTube, una de las cosas que más recomiendan es cuidar el audio con el que se está grabando el video, porque la persona, si entra y el audio no se entiende bien, se escucha raro, o sea, salta el video. Como nuestros podcasts del principio. Es que empezamos pero es un proceso de aprendizaje. Es un proceso, no, pero claro. aquí en Bombillo sí he tenido la fortuna de vos como director ser, no sé si melómano o entender esa importancia del audio. Entonces es muy bacano porque digamos que ha sido un proceso en el que no nos toca educar al cliente, decirle, hey, esto es importante, sino que ya sabe que es importante. Entonces, antes a veces nos recae más responsabilidad porque le da tanta importancia que nos exige, y eso creo que nos ayuda a seguir pues como superando. Entonces, en resumen, básicamente lo que hace el diseño sonoro
como también más adelante, en el futuro, nos va a decir Pipe. Ajá. Tenemos Vamos otro a viajar al invitado más futuro. adelante que les va a gustar mucho, de Inglaterra nos va a hablar. Eso. Lo que hace el diseño sonoro es básicamente apoyar todo lo que ustedes hicieron en la animación y llevarlo a un espacio creíble. O sea, Sí. porque en la animación parte desde cero. En cambio, el live action, digamos, como vamos a ver, tiene unas... ya la persona respiró, ya la persona habló, ya estuvo el ambiente del lugar, en fin, entonces hay algo de dónde empezar, mientras que en la animación básicamente nosotros desde cero armamos todo el escenario creíble para que la persona entre a ver la animación y se sienta que está dentro del agua, o se sienta que está en una selva, o se sienta que está en un desierto, sienta que está en una discoteca rumbeando, todos esos escenarios se crean desde cero y para ello utilizamos lo que son las capas. Por ejemplo, Eli... Espera, antes de Sí. entrar a eso, Burro, hay algo que me gusta mucho de la etimología de la palabra, de la asociación que uno le da al diseño, ¿cierto? Porque uno inmediatamente el cerebro le dice diseño tiene que ver con algo visual. Entonces van a diseñar, no sé, Sí. vamos a hacer una ilustración, el diseño de cosas que son visibles, pero esto es audible y eso a mí me encanta porque el diseño sonoro es como atraer esos ingredientes como lo estabas describiendo para poderle dar una espacialidad o darle sonoridad a las cosas que se ven. Porque cuando uno apoya cosas muy sencillas, y lo bonito de la animación es justamente esa posibilidad de hacer exageraciones o de poner parce como hacían en los años 30 o 40 en el Robert House, que la gente se movía y sonaba una manguera y lo asociábamos en que era posible, creíble, natural y no lo Sí, cuestionábamos. como los rayos de Star Wars. Como los ¿cómo rayos de sabemos? Star Wars. Todo Así suena un suena- rayo. No, no, se lo no, inventaron. no, ya, eso claro. se lo inventaron. Todo suena, todo puede ser muy exagerado, fantasioso. Y eso me parece muy bonito porque empezamos nosotros a diseñar y a construir sonoramente a qué se relaciona. Si es un mundo más metálico, si es un mundo más gomoso, si es un... Las posibilidades son Sí, infinitas. es un mundo de tecnología. De hecho, para mí, los diseñadores, yo no hago el diseño sonoro en el estudio. Para mí, un diseño como Eli o como Pipe, que vamos a ver en el futuro, son artistas. O sea, son personas que tienen, para mí es como si pintaran un cuadro. O sea, es como que, claro, es obvio ciertas cosas, es obvio un paso, listo, se lo puedo poner yo. Es obvio, no sé, que se largó a llover, entonces uno pone una lluvia. Pero digamos que con el diseño sonoro se maneja, y la mezcla también, que ahí entra un poquitico, se maneja perspectiva. O sea, se maneja planos dentro del mismo diseño sonoro. O sea, si hay un diálogo, entonces si estaba lloviendo, la lluvia se ecualiza para que se sienta que entraron y le hicieron un plano más cercano y la voz está al frente. Pero luego cuando ustedes hacen una cámara total, entonces nosotros volvemos a sacar esa ecualización y la lluvia vuelve y entra el sonido. O sea, empiezan a jugarse capas dentro del mismo diseño sonoro que empieza a ser como para mí, música. Es como si fuera música, pero con elementos de sonido, de diseño sonoro. Y a veces yo casi siempre reviso, o sea, se puede hacer de las dos maneras. O musicalizo teniendo ya el diseño sonoro, o el que diseña tiene la música. Porque a veces si yo empiezo desde cero la música, voy a apoyar diferentes elementos que después el diseñador sonoro ya no tiene que reforzar tanto. O si yo voy a meterme, ya tengo el diseño y aquí hay una escena que tiene un diseño espectacular, yo no puedo meterme ahí con una orquesta sinfónica a pelear con ya el diseño sonoro espectacular. Por ejemplo, una de las series que hemos hecho, cuando Margara se transforma en Milliwatts en Flashlight, es un ejemplo muy bacano, que tiene un diseño sonoro tan característico esa transformación, que ahí casi que cuando hicimos la música del tráiler, la música medio se detiene un poquito ahí, o sea, salen elementos para que eso sea lo más protagonista, tanto en el principio como en el final. Ya lo que le iba a decir a Eli que nos mostrara es como básicamente un poquitico de cómo se hacen esas capas dentro del diseño. Aquí, ¿qué vamos a ver, Eli? Bueno, este es un proyecto muy chévere que me gocé bastante haciéndole el diseño sonoro. Es un teaser
de una animación que se llama El Pueblo del Olvido. Él no la conoce. ¿No la conoces? Es de él. Bueno, sí, tú me puedes hablar más de eso. Digamos, a mí me dieron poco contexto, pero por lo que pude ver pues, en la animación, digamos que era como un mundo aislado, fantasioso, oscuro, muy musical también, como con criaturas inanimadas que cobraban vida, o sea, era algo muy de fantasía. Entonces, era darle vida como a ese espacio que se siente como tan solo, con tantas paredes, como con... Entonces, pues inmediatamente lo quise trabajar como desde la reverb de los espacios, como desde los ecos. Sí, o sea, como... Qué pena que te interrumpa, Eli, aprovechando que estaba hablando, pero qué pena que te interrumpa. Mira, por ejemplo, que te digo, o sea, básicamente nosotros no le dimos ningún insight a Eli para que nos ayudara con esto. Y porque digo yo que es una artista, es porque básicamente todo esto lo pensó ella sola antes de arrancar a hacer. O sea, no es como que, o sea, ven la pieza y todo eso tiene que maquinarse adentro para poder sacar lo otro. O sea, no es un proceso, digamos que lo más, diría yo, fácil, que no es fácil, es como el craft, como el meterse pues a poner capas. O sea, como que listo, entonces busquemos los ambientes y pongámoslos. Lo más difícil es el concepto, que eso es, qué pena. Dale, burrito. Sí, Ahí lo tenía súper claro. entonces sí, o sea, quise darle como mucho protagonismo a cómo se sienten la voz o el acting de los personajes dentro de ese mundo como tan oscuro, tan fantasioso. Entonces, pues fue lo que traté de hacer. Y entonces les voy Eso, a... explícanos un poquito, o muéstranos con audio cómo es lo de las reverbs y eso. Pues, Listo, ya se los voy a la explicar. reverb es básicamente cuando uno emite un sonido, de acuerdo en el espacio que uno está, ese sonido, tú escuchas dos sonidos. Tú escuchas el sonido que fue emitido en este momento, pero también escuchas las reflexiones que se van durante todo el lugar, que van al lugar y vuelven. Entonces a tu oído, eso, la reverb es la que permite saber inclusive si un objeto está cerca o lejos. Cuando tú estás en una iglesia dices, ah, entonces tú dices, ah, y luego escuchas otras 1000 veces ah, de ondas que salieron volando por toda la iglesia, llegaron a unos muros y volvieron. Cuando hablábamos ahorita, por ejemplo, de dónde hay que grabar las voces, que decíamos un espacio insonorizado, es por eso. Es un espacio en el cual no lleguen muchas reflexiones extras al micrófono, aparte de la voz que yo estoy emitiendo o el sonido que yo estoy emitiendo a ese micrófono. Entonces, en este caso, el approach de Eli al tráiler fue jugar con esas reverbs de acuerdo al espacio que le estaba planteando la animación. Dale, Eli. Listo, entonces digamos, yo empiezo pues como a trabajar el diseño sonoro, como teniendo en cuenta que lo conforman varias capas, ¿cierto? Varias capas de sonidos. Una de ellas es los ambientes, digamos, no sé, estás en una calle, entonces ¿qué hay en esa calle? Pasan carros o hay árboles o hay gente, entonces todos esos pequeños como elementos van, digamos, conformando la capa de ambiente, ¿cierto? Está otra capa que es ¿Podemos la... escucharla? Sí, claro. Digamos, por ejemplo, en este inicio... Entonces, digamos, esta escena es una escena donde viene el personaje como por un callejón. Quise poner un viento porque el personaje viene corriendo, entonces es como dándole la sensación pues de que la cámara está ahí como capturando todo ese, como ese sonido de velocidad, digamos, por decirlo así. A ver, digamos, por ejemplo, en esta escena... En esa secuencia, déjalo tranquilo, ok, pues si quieres déjalo. Que en esa secuencia lo que estaba mirando es que desde los ambientes, lo que te decía ahorita que con los ambientes se hacen los cambios de cámara también. Ya, entonces aquí está el lugar, aquí pasó otro abierto, aquí pasó otro cerrado adentro,
Muy bueno ese Nuestro tráiler, ¿no? sí. Ese teasercito que nos hicimos ahí. Listo, entonces esa es la primera capa de los ambientes, como pudieron ver, pues tiene como estos elementos que uno esperaría que sonara pues como según la escena, ¿cierto? Digamos que es como una visión muy global, no se va tanto a lo específico pues como de la captura del sonido, digamos, del personaje principal, porque esos sonidos ya vendrían de otra capa que se llama efectos. Estos son buenos, me ¿Qué gustan sería? mucho. ¿Qué sería esta que vamos a escuchar? Sí, estos que vamos a escuchar sería la capa de los ambientes sumada con la de los efectos. Sí, ¿cierto? escuchemos solo la de los efectos, un momentico. A ver qué Solamente la pasa. de los efectos Sí. primero. Listo. Y es el reverse. La reverse y los delays. Mira que ya Muy cuenta una bien. historia. Aquí me hace falta meter, porque cuando ya está, ahorita que lo vamos a ver completo, falta como coseno. Ah, y no él, estás ahí. quítemelo. Él no los dice, como que eso lo Ah, ok. muteamos. O sea que nos estaría estás pidiendo bueno. una corrección aquí en vivo. Sí, No, corrección no, en digamos vivo. que ahorita, o sea, no es que esté mal, sino que, Priorizaron la canción y está bien, pero Sí, para sí, que sí. se sienta- Ah, ok. ok, genial. Corrección Bueno, en vivo. entonces... no, que quede. Listo. Pero que se siente una chimba, o sea, que pensaste en muchas cosas que cuando uno ya lo va a ver, ahorita lo vemos completo. Inclusive ahora pensando nosotros en el piloto, Ujú. no, en el diseño sonoro no le metimos este ingrediente de delays y reverse que él le puso ahí y creo que ayuda muy bacano a generar ese Bastante. mundo. Porque no es un mundo real, es un mundo imaginario, pues loco. Entonces creo que hay que tenerlo en cuenta para el... Y aparte ya casi no se utilizan los delays y las reverbs en los diseños sonoros actuales. Depende, exacto, depende. Mira Entonces que, es como que... ¿cómo es sí. que se llama? Dune, la Dune. película. Por ejemplo, ellos en la música lo que hicieron fue, por ejemplo, crear instrumentos para que sonara, porque cómo sonaría la música de un mundo que no existe. No sabemos cómo, o sea, no puede ser una guitarrita normal. Entonces ellos fueron hasta, esa es la investigación, o lo que nosotros, bueno, ahorita lo veremos después en el otro podcast lo veremos con la música, por ejemplo con Kaya, que lo que hicimos fue hacer una investigación en La Guajira y utilizar los instrumentos de La Guajira autóctonos. Entonces digamos que todo eso empiezan a entrar a todo ese concepto y a diferenciar también. O sea, como que no sea todo igual. Bueno, ¿qué más tenemos, Elio? ¿Qué? Listo, entonces ahí pues escuchamos, digamos, la capa de los efectos, ¿cierto? En cuanto a mezcla, ¿qué vas haciendo ahí? ¿O eso es después? ¿O ahí qué vas, pues como, qué vas avanzando de acuerdo a la mezcla? ¿O depende si solo haces diseño y luego tienes que mandar a mezcla? O sea, ¿cómo es? Listo, entonces digamos que hablando pues como un poquito de pipeline, lo primero, lo que yo hago es empezar por los ambientes, pues a la construcción del ambiente general, pues de donde va a estar ubicada la escena, ¿cierto? Después le voy metiendo más detalle a partir de los efectos, que es la capa pues que acabamos de escuchar. Está la capa también de los diálogos, que es la capa principal, digamos que la que va a regir las demás capas, porque esta es la capa que te puede sacar o te puede, digamos, no sé, como meter en la historia un montón, o sea, va a ser el hilo conductor, ¿cierto? Entonces digamos que esa es como la capa reina. Y la menos importante, la música.
No, digamos que puede ser la menos importante o la más importante, porque para mí es la capa que más sensibilidad lleva, o sea, que tiene una capa extra y es que te puede, pues, como sumergir un montón por medio de sentimientos, pues. Si vos en una escena, no sé, le querés meter algo de romance, pues lo puedes como manipular hacia ese lado por medio de la capa de la música, o si Sí. quieres que algo sea más divertido, la música también te puede dar como ese ingrediente extra. Entonces para mí es, digamos, de las últimas que, pues como a las que les trabajo, porque precisamente es como la que me va a guiar esa escena, pues como por algún sentimiento, ¿cierto? Como esos videos famosos por ahí, que es la misma escena pero con diferente música y Ajá. dan sensaciones distintas, o Dan. comedia, o drama, o persecución. Sí, son muy charros. Yo lo he visto con Harry Potter. Con Como Harry que Potter, unas escenas que sí. son súper serias y le meten música así De como rom- toda sensual. Sí. Entonces le dan como un toque así todo Una súper comedia charro. gay, una romance Total, gay. eso o es- cosas- lo veremos en el de música, pero digamos que ese es uno de los trabajos más difíciles del que hace la música. Sí. Y es cómo musicalizar una emoción. O sea, cuando uno estudia música para cine y animación, lo primero que aprende es musicalizar emociones. Eso lo veremos ahorita. Listo, muchachos. Entonces aquí como concretando un poquito, bueno, escuchamos ya capas de efectos, de ambientes, está la capa de los diálogos. Si quieren ya escuchamos también todas las capas juntas pues con música, Sí. que sería como algo Pedacito. así. Y también, después de escuchar, para que nos cuentes un poquitico qué pasa en cuanto a la mezcla, Ok, al sí. delivery del archivo, a la calidad no sé, pues como todas las partes técnicas del Vale, listo. archivo. Entonces esta sería como la suma de todas las capas: diálogos, efectos, ambientes, música, Foley. Sería como algo... Me despido de ustedes, los 10 seguidores que siempre me dieron su apoyo. Fuimos como familia. En este lugar tú podrás encontrar todo aquello que fue y sé que tu recuerdo actual, ese que tienes fresco ahora, antes de que vuela tu con el pasado eternamente olvidado. Ahora será un pequeño no recordado el archivo grandioso, original. Todos esos que se bloquean, ya no va. El que se perdió, que se despistó, que se descuidó, que se desorientó. Es mejor que recuerdes si tengas tu dolor. Date una vuelta, chico, bienvenido al lugar. Soy su señoría y no debe papitar. Señor, no sé ni dónde estoy, ni quién sea usted, pero exijo que me saque de aquí. Tremenda Bien, pieza, bien, felicitaciones. Muy Muchísimas gracias. Bueno, pues hablando un poquito del proceso de mezcla, que es el proceso, digamos, final antes del delivery, pues como del diseño sonoro. En la mezcla, básicamente, como lo que se busca es que todas estas capas convivan como bien entre sí, o sea, que combinen y que todas, digamos, puedan ser como balanceadas entre sí. O sea, es como cuando vos estás cocinando y entonces le añadís que una cucharadita de sal o Si media te pasas de cebolla. sal, queda maluca. Claro. Exacto, entonces este es como un proceso parecido a ese, pues como ese proceso de mezclar ingredientes. Aquí estamos mezclando capas sonoras, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende? Depende mucho de la escena, de lo que, digamos, lo que se quiera transmitir en la escena. Entonces ahí vas a empezar como a tomar decisiones en cuanto, bueno, en esta escena es más importante la música o es más importante que se sienta el foley, la presencia del personaje, o es más importante que, digamos, que la voz sea el foco y todo lo demás, digamos, se opaque, se oscurezca.
Entonces, ahí es cuando uno empieza pues como a hacer este proceso técnico de nivelar los volúmenes, de ecualizar o de añadir efectos. Como les explicaba ahorita, para mí el foco fue como añadir esta parte de las reverbs y de los ecos, de los delays, para hacer que todo se sintiera como en un pueblo olvidado, literal, pues como un pueblo de fantasía. Entonces no sé si escucharon pues como ahorita esos ecos por allá como al fondo, digamos cuando gritaban se quedaba por ahí como las voces rebotando. Se siente mucho al final cuando dice, Señor, no sé ni dónde estoy. Exacto. Ahí se siente bastante. Y no son tan brillantes, son más bien como oscuritos, porque el mundo de fantasía es muy, muy así, o sea, es muy oscuro, es muy como... Técnicamente hablando, sí, te toca en las mezclas de este tipo de episodios, toca automatizar mucho. Automatizar quiere decir que a medida que vamos pasando en el tiempo, un sonido tiene diferentes intervenciones de procesos o efectos. Digamos, cuando manipulamos el audio, hay dos tipos de modificaciones que podemos hacer en el audio. Uno se llama procesos y otro se llama efectos. Los procesos son ecualización y compresión. Bueno, hay más, pero básicamente ecualización, compresión y distorsión. Y los efectos, que es ya lo que está hablando un poquitico de él, y que son los ecos, las reverberaciones, los delays. Entonces, eso durante toda la mezcla del episodio va cambiando. O sea, no se mantiene idéntico, va cambiando, vuelve al que ya está, o puede que se mantenga idéntico, también depende de qué animación estemos haciendo, qué tipo de pieza estamos trabajando. Pues, obviamente todo es en audio, no es en animación como era, pero una vez depende. O sea, esa es la respuesta, el resumen de todos estos podcasts. Y es depende del target, depende del gusto del director, depende del presupuesto, depende de si es si queremos hacer una serie o una animación comercial, digámoslo así, o si es una animación indie que va a ir a festivales más independientes, o si es algo que quiere ser como más Hollywood, que es como lo que tú decías ahorita de Rubber House, que utilizaba mucho una musicalización que se sigue usando también en las animaciones todavía, que es el Mickey Mousing, que también veremos ahorita, y es que la música apoya los efectos de todo. Entonces, digamos, las calaveras van y entonces la música paran, las calaveras paran, entonces es como que eso se llama Mickey Mousing, de acuerdo al estilo, porque hay directores que odian eso y quieren es que un piano vaya durante los 5 minutos de fondo solamente y que la música me genere una expectativa. Si la animación es para adultos, así como el casting de voces cambia, también la música cambia, claro, total. Por ejemplo, Tiempos, es una música realmente diferente. Y en este que, bueno, después llegaremos a eso, pero si aguanta mostrar en alguno, no sé si en este podcast o en el próximo, un poquito de ese detrás del otro, que esto fue una sinfónica, ¿verdad? Lo que tenemos aquí es espectacular. Sí, eso podemos hablar ahorita en la música. Listo. Bueno. ¿Qué más Estamos tenemos listos, para hablar ¿sí? de diseño sonoro y Bueno, mezcla que nos ¿ibas a quieras mostrar algo aquí de niveles o...? Sí, o sea, ya Listo. como para finalizar, sí, o sea, tener en cuenta para que el sistema de sonido donde se va a reproducir, digamos, finalmente, digamos, si va para cine, entonces es un formato diferente, pues es un formato surround, o si va para ser consumido, no sé, en redes, entonces es un formato estéreo, o también puede ser surround, porque ya vienen pues como códecs para audio espacial pues en los celulares. Hay un nuevo formato de Apple que está experimentando que es que, Atmos. sí, no sé qué es, pero eso empieza a No es vibrar. Ok, no sé cuál es, pero Atmos es un formato que pues, no es nuevo, ya lleva su tiempo y permite que con audífonos se sienta en Atmos, o sea, hace como una codificación del estéreo que se sienta en Atmos, porque el Atmos puro, pues tendrías que estar en un lugar con los parlantes. Un montón de parlantes. Exacto, Este lo que hace es, por ejemplo, reforzar los bajos. A un trailer que llegue y hace boom, entonces lo hace boom. Ok, eso no sé qué es, debe Es ser que algo como vibre. que están Vibra. experimentando, Ok. sí. Como 4 Entonces, de ahí Y, más o menos. y llega, van en un, no sé, en un Tiraguas. avión, van en un avión. Tira viento. Y empieza que, como Ok, moviendo en bacano. Está Bacano. bacano, Ah. sí, porque apoya el sonido. Después tira vientecito, Eso. una escupa. Sí, sí, entonces retomando pues como ya ese delivery final, aunque es importante tenerlo desde el primer momento porque pues al final estás como empezando la cadena para llegar a ese sistema, ¿cierto? Al final, entonces es importante tener en cuenta en que
en Formato va a qué estar. formato va a estar, pues si es un formato surround para cine o si es un formato estéreo. Eso no es al final, como dice ella, es desde antes. Desde el que ya inicio hay empieza el que diseño, considerarlo, sí. considera el formato. Y finalmente pues también hay que tener muy en cuenta a lo largo del proceso el tema pues como de niveles sonoros, pues lo que llamamos loops, pues son como una forma de medir qué tan duro o qué tan bajito está el sonido, ¿cierto? Y para eso pues también dependiendo como del medio en el que se vaya a distribuir, si es para cine, o sea, si es para televisión, hay unos estándares que nos hablan como de, bueno, a cuántos loops máximo puedes llevar tu contenido. Ujú. eh, Y a usted también el burro le hace subir más a la música que al resto de los canales. un poquito, a veces, a veces, a veces. ¿Dónde está mi música? Depende del canal si tiene... No, Bueno, que- para televisión no lo tengo muy presente, pero digamos que para cine lo que uno más o menos maneja es, digamos, la capa sonora de ambientes, puede ir como desde los menos 40 loops hasta los menos 23, más o menos como que vive pues en esa medida. Sí, no que muchos canales de él también tienen su formato. O sea, digamos, si uno va a enviar a Teleantioquia, es diferente a Señal Colombia. O sea, ellos tienen también Exacto, o sea, En Teleantioquia a nosotros nos piden que pique máximo en menos 6. Sí, ok. Ahí, ya. exacto, sí, Es o alto, sea, eso es alto. Exacto. Para hacer televisión, sí. Menos 6, menos 10, que Menos esté 10. como ahí por ahí. Exacto. sí, entonces tenés como que tener en cuenta, listo, esto para dónde vas, ya para televisión, para cine, para Nosotros lo qué. que hacemos mucho es pedir las especificaciones técnicas o también como ya hay tantas reproducciones y formatos nuevos que existen surround y eso, o va a ir en una aplicación, va a ir embebido en una aplicación o lo que sea, entonces hay que siempre comunicarse para ver cuál es el formato requerido y el nivel requerido también. Excelente. Creo que ¿Hay algo estamos. que quieras agregar más o cerrar? No, yo creo que ya. Saludos a la mamá. Bueno, muchísimas gracias Eli por todo esto. Eso estuvo muy espectacular lo que nos mostraste. Y es muy bonito ver cómo se va construyendo pasito a pasito, como pasó en uno, pasó en dos. Y lo que va antes del concepto. Es espectacular. Mm. Bueno, ya nos viene un invitado muy interesante que lo van a ver desde Inglaterra. Vamos a ver si nos contesta. Pero ya verá. Continuando con esa parte del podcast de diseño sonoro para animación, tenemos un gran invitado. Contanos, burro, ¿a quién tenemos aquí? Diseño sonoro y mezcla. Tenemos a Felipe Carvajal, un ingeniero de sonido, diseñador sonoro crack, que nos ayuda desde Inglaterra. Él comenzó aún estando acá en Medellín con nosotros y tuvo la oportunidad de realizar sus estudios allá y allá también se encuentra trabajando. Entonces, nada, saludémoslo. Felipe, ¿qué más? Pipe. Entonces, Andrés, ¿qué más? ¿Cómo van? Muy bien, gracias. Muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar acá conversando con ustedes de lo que nos gusta, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, entonces Pues, démosle candela. Cuéntanos un poquitico de tu experiencia, de lo que has hecho con nosotros, tu experiencia allá, lo que quieras, qué haces. Listo, pues ya como os dijiste, yo soy ingeniero de sonido, allá grabado en Medellín. Empecé a trabajar con Ultra desde que salí de la carrera, me recogieron allá a trabajar con ellos, envuelto desde unos proyectos muy chéveres de ping-pong, animación que creo que también era con bombillo amarillo, me parece. Sí. Desde ese tiempo ¡Ey! de ahí fuimos a como trabajando en más proyectos más chéveres, Soñadores 2, Cool. Flashlight, El Pueblo del Olvido. Pues he estado en muchos Casi proyectos todos. con bombillo Sí. amarillo. Mi carrera como con diseño sonoro, postproducción para cine y televisión ha sido muy de la mano con bombillo. Qué cool. Sí, sí. Bueno, también tengo una maestría en producción para cine y televisión con sonido de la Universidad de York, acá en Inglaterra. Me vine a vivir acá en el 2022, pero igual seguí trabajando con Ultra y con Bombillo desde acá, con otros proyectos como Kaya, Lara y los portales del Jaguar. Mejor dicho, estaba ahí pues, en todo, creo, casi todo pues. Y ahorita estoy trabajando como coordinador de postproducción para videojuegos y speech technology, que tiene que ver pues con inteligencia artificial.
pero pues en mi tiempo libre sigo dándole al diseño sonoro con Ultra y con varios youtubers por ahí que no puedo decir. Ok, entonces no, pasemos un poquitico a la sesión. Contanos qué es el diseño sonoro, cómo se hace el diseño sonoro y qué tienes en cuenta para hacer ese diseño sonoro en animación, diferenciado pues a live action. Ok, listo. Pues, a ver, el diseño sonoro para animación es un mundo diferente a lo que sería live action. Y la diferencia más clara es como el punto de partida, ¿cierto? Para live action ya tenemos todo el sonido directo que nos llega del rodaje, todas estas referencias que nos llegan desde lo que se grabó en el rodaje, y pues por ser el live action como es, que pues es como la vida real, ¿sí o qué? Entonces ya nos indica más o menos que el sonido, el diseño sonoro tiene que ser un poquito más apegado a la realidad, ¿sí o no? Tiene que ser más realista. En cambio, para la animación tenemos un tema de que tiene que ser creado desde cero y es como un canvas en blanco y hay que plantear todo el universo sonoro desde cero y pues el formato de animación nos permite ser un poquito más creativos, tener un poquito más de libertad creativa, por lo que en la animación pues se crean mundos diferentes, pues como que Imposibles, ajá. no hay esa conexión a la realidad que está intrínseca en el live action, ¿sí? Pero, entonces esa es como la principal diferencia ahí. Perfecto, si quieres nos puedes ir mostrando, ¿tenés alguna pregunta? ¿Nos puedes ir mostrando la sesión de una vez o qué querés? Pues ahorita nos vas a ir contando de cómo abordás de pronto una escena, porque lo que estás diciendo me gusta esa comparativa. Ya hay, en el live action ya hay alguna base, pero acá pues tenemos que crear del todo y tenemos esa libertad de llevar al extremo. O sea, la fantasía nos permite utilizar sonidos que en un live action podrían sonar como ridículos, pero que aquí pasa perfectamente porque hace parte de ese universo sonoro que construimos. Claro que sí, claro que sí. Entonces, pues les voy a mostrar un poquito de la sesión para Kaya. Eh, claro, claro. Uf, qué Es que lo tenía montón de preparado pues para mostrar el canales. video. Listo. Acá tenemos el ejemplo de lo que es la sesión para el primer episodio de Kaya. Eh, pues primero que todo, siempre nos llega la animación para trabajarla completamente silenciosa, ¿cierto? Yo, por ejemplo, acá tengo el track que es del que nos pasaron pues con la animación. Si quieren, vamos a escucharlo aquí breve. Entonces nos llega la animación y... Para hacer tu Listo. vestido de conchas, Kaya, y entregarte tu collar de jade rojo. Llega básicamente la animación con la tira de voces, sin nada Sí, más, a él le literal, llega eso. solo la animación, tira voces y ahí hay que cranearse el resto, pues, leyendo el guión, obviamente, con la narrativa que se le quiere dar a la historia y todo el cuento, pues teniendo muy en cuenta pues el contexto en el que estamos. Entonces, por ejemplo, digamos que a mí, como me gusta aproximarlo, es siempre empezar por los ambientes. Siempre empezamos por los ambientes, siempre es lo primero que hago. Entonces acá tengo mis canales de ambientes que los tengo denominados como AX. Y acá tenemos todo lo que es nuestro sonido, sí, nuestras atmósferas, que nos da contexto de dónde estamos, qué está pasando alrededor de los personajes. Es como la base de todo y es, yo creo, lo que pasa más despercibido por la gente, pero es supremamente importante para la historia, pues, y para saber dónde estamos parados. Entonces, por ejemplo, digamos, este pedacito del principio donde vamos a estar, vamos a poner esto un poquito más grande, entonces tenemos una playa, pues como el océano, y entonces baja abajo del agua,
y no hay absolutamente nada. Mira, Kaya, qué lindo. Entonces, no sé, vamos a meter los ambientes. Ahora que suena esto. Ya, de una. Claro, pues no sé si escucharon bien, Sí, pero sí, se de escucha. una vez nos ubica dónde estamos. Ya sabemos dónde estamos parados, ya sabemos para dónde vamos. Y pues es como la base de todo y por donde a mí me gusta empezar el diseño sonoro. Listo, ¿cuál otro grupo en cuanto al diseño también usas después de los ambientes? O no sé si nos querés mostrar un ambiente en específico, pues de la pelea o no sé, de alguna escena, no sé. Pues, Listo, pues les voy a mostrar una escena en específico que me gusta mucho, que es cuando nos introducen pues al antagonista de esta historia. La primera vez que lo vemos, lo tengo acá. Aguanulo. Por ejemplo. ¿Pero qué es esta escena familiar? Entonces, pues pillémosla a ver cómo son estos solo con ambientes. Pronto estaré de nuevo aquí. Este olor tan terrible, yo lo conozco. Esto no me gusta. Ahí pasa todo. ¿Pero qué es esta escena familiar tan conmovedora? Siempre quise encontrarme a los dioses en familia. ¡Hola, Kaya! Listo. Digamos que una cosa muy importante en los ambientes es tener muchas capas, así poder controlar qué queremos, que suene más duro dentro de los ambientes. Por ejemplo, esta es una capa solo de Aquí hubo, Pipe, qué pena, aquí te interrumpo, aquí hubo una corrección muy importante de dirección y es que nosotros desde el diseño sonoro inicial le dimos mucha importancia a la lluvia y casi que el diseño estaba muy protagonista la lluvia, pero una decisión tuya de dirección era como que no, esa lluvia me saca mucho de contexto, no la necesito tan protagonista, entonces por eso en la mezcla final del episodio la lluvia está un poquito más presente, pero no tan protagonista como inicialmente habíamos. Entonces ahí vemos donde también es importante el concepto del director para ver qué elemento quiere reforzar con respecto a la propuesta del diseño sonoro, así mismo como pasó con las voces, por ejemplo. Claro, sí. Me acordaste de eso, porque sí, pues, digamos que cuando yo inicié a trabajar esto, yo, bueno, está cayendo un laptop, hay que hacer Se sintió. Bueno, Pero es que la lluvia es importante, pero más los rayos y eso, exacto, sí. claro. Sí, y al final, pues, ese es la lluvia acá está presente, pero no está así como Exacto. predominante. ¿Cuál otro grupo tenemos entonces ahí que sería, por ejemplo, creo que el Listo. que sigue arriba o no? Sí, Ajá. tenemos efectos, mi primer grupo de efectos. Vamos a ver qué tenemos acá. Estaré de nuevo aquí. Uy, ¿Cuál es tu decisión por agruparlos así? O sea, que tienes ambientes, el primer grupo de efectos, ok. ¿cómo los tenés divididos? Bueno, es solo como por estar organizado, ¿cierto? Lo que te dije, yo primero empiezo con efectos, entonces tenemos dos grupos de efectos, efectos A y efectos B, y vamos intercalando entre ellos según la escena. Lo mismo pasa con los efectos. Como los efectos no hacen parte de los ambientes, pues hay que diferenciarlos dentro de la sesión, hay que ser muy ordenados porque pues hay un montón de sonidos y pues si uno no es ordenado se vuelve loco intentando trabajar con todo esto. Entonces, sí, pues tenemos nuestros sonidos, nuestros efectos A y efectos B que pues también se van intercalando los unos con los otros. Ponernos la misma escena, porfa, con esos efectos. La misma Listo. escena de cuando aparece el malvado, que fue una escena que la trabajamos bastante, porque también había una duda en lo que queríamos que sonara el personaje. Que nosotros teníamos muy metálico Sí. y vos querías era más carne. Más sonido de carne, Sí, más sonido como de... putrefacción. Sí. Sí, me acuerdo mucho de eso porque sí, lo tenía muy como, sí, lo que dijiste, metálico. Ajá. Y me acuerdo el feedback era como que, bueno, esto tiene que dar asco, pues Ajá, tiene que sonar como más visceral. ajá. Pero bueno, escuchémoslo. Pronto estaré de nuevo aquí. Este olor tan terrible, yo lo conozco. Esto no me gusta.
un grupo de efectos, vamos a añadir los otros. Ah, ok, no complementan estábamos mencionando uno. más. Ajá. Sí, 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 sí. Que hace parte del Foley. ¿Te acordás cuando fuimos a la carnicería a comprar todas las vísceras de marrano? Y dele puños a eso y masaje el marrano y todo. Nada, nada. Bueno, va con todos los efectos ahí incluidos. Buena idea. Yo lo conozco. Esto no me gusta. ¿Pero qué es esta escena familiar tan... Muy bien. Excelente. Sí. Ahí excelente. falta una cosa muy importante. Lo que hace el burro. ¿Qué Ah, faltará? la música. Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Ahí falta Vamos otro a- grupo de efectos o no? ¿Serían esos tres que tienes ahí? No, Efectos es- A, B tenemos y este. ambientes, ajá. Sí, sí. Y ahí vendría música. Y ahí, pues sí, vamos a escucharlo con la música. ¿Dónde Que al está? burro le encantan las mezclas meterle a la música toda y no se escucha Las que la nada. voz no Es que, escuche. "Oye, es que la música es por lo que yo hice". Que la voz no Siempre se me escuche. dices que, bueno, ¿y la música dónde está? ¿Dónde está? No, primero la voz, primero la voz. Sí, sí, sí. Pero por poquito. Sacándole los trapitos. Mentira, mentira. Ah, está bien más. Va con música y todo. Va. Eso ya sería mezcla final con todos los elementos que tenemos en esta sesión. Este olor tan terrible. Yo lo conozco. Esto no me gusta. ¿Pero qué es esta escena familiar tan conmovedora? Siempre quise encontrarme a los dioses en familia. Ok, perfecto. Pipe, y con respecto a la mezcla, digamos, explícanos qué es la mezcla, para que la gente pues entienda qué es la mezcla de audio para la animación. Y no sé, como cosas técnicas que nos quieras recomendar a tener en cuenta para una buena calidad de sonido cuando se está haciendo mezcla para animación. Ya, listo. Cuando hablamos de mezcla, estamos hablando de colocar todos los efectos sonoros, todos los elementos sonoros y balancearse entre sí en pro de la narrativa de nuestra pieza, pues, de animación o nuestra historia, ¿cierto? Lo más importante en cuanto a mezcla, lo que vos dijiste ahorita, diálogo es el rey. El diálogo siempre tiene que ser la prioridad. Hay producciones que tienen sus excepciones, pues, pero por casos muy raros. Pero en general, cuando es para televisión, cine, siempre el diálogo es el rey. Siempre tiene que ir por encima de todo, porque es el hilo conductor, pues, de la narrativa, el principal. Entonces, lo primero que hay que hacer en mezcla para animación, darle la prioridad al diálogo y ubicar todo el resto alrededor de él, ¿sí o no? Luego tendríamos que equilibrar los efectos y la música alrededor, obviamente, de los diálogos, pero viendo a quién le damos protagonismo y cuándo le damos protagonismo. Por ejemplo, escenas de acción, secuencias de acción, generalmente se le da protagonismo más a los efectos, por lo general. Escenas más emotivas, momentos en los que se tiene que generar más emoción, se tiene que evocar tristeza, alegría, se le da mucho más énfasis a la música, tanto en el nivel como pues en la presencia estéreo, pues en la presencia estéreo, sí, sí. Y pues también hay que controlar de lo que está hablando, el panorama estéreo, pues, o el panorama del formato en el que estemos. Hay que ubicar tanto efectos como música de una forma en la que no choquen entre ellos, tanto en la frecuencia como en el panorama estéreo.
Lo que Pipe está, qué pena que te interrumpa, Pipe está hablando ahí del formato, es que como sabemos, digamos, hay diferentes formatos donde vemos las animaciones y donde escuchamos el sonido de las animaciones. Está el televisor, está el celular, está el computador, está cuando vamos a una sala IMAX o está cuando vamos a cine. Esos diferentes formatos, digamos que los que más conocemos es el estéreo, es el que más estamos acostumbrados, pero también está el 5.1, el Atmos, muchos formatos que permiten posicionar los sonidos en diferentes lugares de manera tridimensional o todas las dimensiones que tengamos con respecto a ese formato. Entonces, es muy importante, de acuerdo al formato, realizar la mezcla para él, porque cuando nosotros decimos, listo, esta serie va a ser televisión y el formato es estéreo, entonces tú tienes una capacidad de paneo L y R y de volumen. Entonces tú tienes que jugar con efectos, con paneo, que es mover un sonido, digamos, cuando uno escucha el sonido pasa del oído izquierdo al oído derecho, volumen cuando está más pasito, más duro, y con frecuencia cuando está más opaco, cuando está más brillante. Con ese juego es que se empiezan a colocar los objetos en ese espectro para que la voz siempre quede como al frente y lo otro quede aquí redondeando y no estorbándole. Más o menos creo, tratando como de aterrizar. Sí. Claro, gracias. Sí, Paquito. Y obviamente lo que es, vos decías, mientras que el formato sea más grande, 5.1, pues tenemos más espacio para jugar con todos los elementos, para hacer cosas más complejas, pero pues la mayoría de los casos estamos trabajando para televisión, entonces en estéreo, una cosa pues más simple y pues hay que manejarlo con más cuidado porque hay menos posibilidades de llevar los sonidos de izquierda a derecha y pues obviamente en la frecuencia también. Sí, y tratar de que sea una vaina que sea compatible con mono, o sea, es que muchos dispositivos no funcionan bien el estéreo, están mal conectados, los carros a veces no están en estéreo, sino que están en mono, entonces tú tienes que garantizar que cuando eso llegue al peor formato se escuche bien, o sea, que si la persona está viendo en un celular, el celular más pellecito que tenga, que pueda escuchar la voz y que pueda entender la narrativa. Entonces la mezcla se encarga de eso, de tratar de que al traducir el sonido de lo que vamos a escuchar a cualquier formato se escuche lo mejor posible, en el radiecito del vigilante, en el celular chiquitico o en el cine, o sea, como que se logre escuchar bien en todos, que digamos que ese es el gran logro de la mezcla. Pipe, no sé si tienes alguna otra cosa, alguna otra pregunta, algo como para terminar ahí, redondear la idea. Sí, no, pues a pasar como a hábitos que se tienen que tener la mezcla, que es siempre apuntar a un nivel de sonoridad, pues que es como el volumen, por decirlo así, siempre apuntar y mantenerlo consistente. ¿Eso cómo lo haces? ¿Es un tipo, es un máster, es un nivel, qué es? Es como... Pues hay dos formas de medirlo, ¿cierto? Bueno, hay dos parámetros con el que se mide. Con sonoridad integrada, que es como el promedio, por decirlo así, del volumen a través de todo el episodio, la película, el corto, lo que sea, y el nivel pico, que es el máximo nivel que alcanza durante toda la duración pues, de lo mismo, de la pieza animada. Entonces la idea es medir los dos y que pues manipular todo para que en varios episodios sea el mismo o sea aproximado, ¿cierto? Para tener consistencia y que uno no pase un episodio al otro y tenga que subir el volumen, bajar el volumen, lo que sea. Clave. Perfecto, Pipe, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, muchísimas gracias, se ve muy divertido. Esa parte es una de las que más me gusta porque le da mucha vida. A veces nos enfocamos mucho en la parte visual, pero el sonoro como que la gente lo deja un poquito al lado. De hecho, de las cosas que yo más le recomiendo a la gente que me está viendo allá, si usted tiene un reel, métale a diseño sonoro. Usted no se imagina eso cómo gana, cómo le da ritmo, cómo le da espacialidad, cómo le da seriedad, cuerpo y profesionalismo. A veces la gente solamente pone el reelcito y está bien. Pero cuando un reel bueno viene con un diseño sonoro detrás, eso es ganadorísimo, resalta sobre el resto. Bueno, Pipe, no, mil gracias, hermano, por acompañarnos y continuamos con el podcast de diseño sonoro y mezcla. Muchas gracias. Chao, Pipe, todo muchas bien. gracias.
Bueno, esto fue Animación para Todos, un mundo animado. ¿Qué estaba? Animación para todo el mundo. Si usted llegó hasta acá, imagínese. Si usted llegó hasta acá, es un héroe. Puede reclamar un paquete de papitas en el centro ejecutivo, segundo piso. Like y suscribirse. Y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.